Esta es la segunda reunión después de Ciudad Bolívar. Llevamos 2 reuniones juveniles diversas, con diferentes tipos de grupos culturales, ideológicos, deportivos. Pero en buena parte las aspiraciones son las mismas. Hay diferencias, pero en general hay un planteamiento alrededor del tema del espacio, del tema del emprendimiento, de la generación de ingresos y del tema de la educación. Hay otros, pero digamos estos son casi las 3 banderas generalizadas que en cualquier reunión con jóvenes se encuentran. Indudablemente ustedes tienen críticas sobre cómo un aparato burocrático como el distrito, que tiene como 60.000 funcionarios y contratistas de vieja data, la mayoría no son de ahora, se pueden mover hacia satisfacer necesidades que la sociedad misma tiene. Es un Estado, llamémoslo así, un aparato estatal compuesto la mitad por maestros y maestras, 34.000. Una buena parte, 17.000 más, es salud. Y ahí está. Y otra buena parte está en Secretaría de Integración. Generalmente son mujeres que atienden jardines infantiles, hogares de paso, comisaría de... Y ahí está la mayor parte. Ya las otras partecitas son mucho más especializadas, pero allí está lo que llamamos el aparato distrital: maestros, médicos, enfermeras, cuidadoras de niños. No es en sí mismo un aparato represivo, no es ni siquiera un aparato de clases medias altas, de yuppies, cosas de esas. Es básicamente una fuerza muy femenina y una fuerza educadora, con todas las críticas que se pueda hacer a esa labor de educar, que indudablemente se tienen en todos los colegios, etc. Pero la labor es insuficiente, la labor es burocrática, la labor está anquilosada en maneras tradicionales de actuar y de muchos temores para cambiar esas maneras de actuar. Y en eso sí que se pueden construir críticas indudables. Esa burocracia y ese miedo a hacer cosas nuevas deja que los recursos que se destinan para esas cosas nuevas no se ejecuten. Y para mover eso hay que meterle presión popular. Es decir, es la sociedad misma la que tiene que jalonar para que esos funcionarios ejecuten, y los programas, que la mayoría de los programas, si se ponen en discusión, pues está de acuerdo la comunidad con que se hagan, se puedan realizar. En Bogotá hay intereses poderosos, pero minoritarios. Hay intereses que tienen que ver con mafias, que se posan en las localidades populares. Hay intereses que tienen que ver con la especulación de tierras, que han sido muy fuertes en la historia de la ciudad de Bogotá. Hay intereses que tienen que ver con la especulación financiera, que también son muy fuertes dentro de la sociedad bogotana. Contra esos intereses hay que luchar por varias razones y las voy a explicar. El planteamiento del espacio. ¿Por qué los jóvenes no tienen espacio? Hay indicadores matemáticos que podrían mostrar cuántos metros cuadrados por habitante de espacio público hay
en una localidad como Engativá, o Ciudad Bolívar, o Bosa, o Techotiva. ¿Y cuántos metros cuadrados por habitante de espacio público hay en Teusaquillo o en Chapinero? Y las distancias son abismales. ¿Qué es lo que ha pasado en la ciudad para que buena parte de la población no tenga espacio público y otra sí tenga mucho espacio público? Eso se llama segregación. Y eso tiene que ver con la forma como se produce la construcción, el negocio de la construcción. Si el constructor le permiten en el espacio utilizarlo todo para que él gane, o si el Estado es capaz de decirle al constructor, usted construye, pero deja espacio. Si es lo segundo, la ciudad al cabo del tiempo tendría mucho espacio. Si es lo primero, la ciudad se va quedando sin espacio. Y por eso ustedes ven barrios enteros, UPZs, como ahora se llama, zonas enteras sin espacio. E incluso verán que espacios que son muy delicados desde el punto de vista ambiental, como los humedales, como las zonas de alto riesgo, donde no se debe vivir, en las pendientes o cerca de los cuerpos de agua, son ocupados por ese afán de ganar dinero o porque la gente sin posibilidad de tener vivienda los invade o porque el urbanizador pirata se lo apropia y ahí aparece la mafia de la tierra. Primero van parqueando tractomulas, después van quitando las tractomulas y hacen loteo, y después aparecen casas de gente que necesita, pagándole a un señor que realmente no es el propietario de esa tierra, porque esa tierra era un espacio público. Cuando se plantea qué es lo que define el espacio en la ciudad, cómo luchar por el espacio en la ciudad, aparece un tema que se llama el ordenamiento territorial, que suena como técnico, que suena como algo que no es de nosotros, pero que resulta que es lo que determina si la gente puede tener espacio público o no. Luego la juventud tiene que estudiar, construir banderas alrededor de cómo se ordena el territorio. ¿Dónde queda el espacio de la juventud? El espacio de la juventud lo cogen los constructores para ganar y lo pavimentan y lo edifican. ¿Cómo las reglas del juego de una sociedad democrática potencia que la juventud pueda luchar y decir, no, aquí es una cancha de fútbol, aquí es un parque, aquí hay un humedal? Y por tanto no puede haber edificación encima. Así tenga que disminuir sus ganancias el que pretende construir encima. Nosotros hemos querido un proceso de construcción que genere espacio. Y por eso decretamos, porque el Consejo no quiso aprobarlo, y el Consejo no quiso aprobarlo en la comisión del plan que llaman, porque los grandes constructores presionaron para que no lo aprobaran. Decidimos decretar lo que llaman el POT, cuya esencia fundamental es que cualquier proceso de construcción en la ciudad genere espacio público, respete humedales, cuerpos de agua, no ponga a vivir donde se puede morir la gente, no ponga a vivir allí la gente. Por eso a mí me parece que ustedes deberían adelantar una discusión de ello. ¿Qué pasa en Kennedy? Si me permiten la palabra. ¿Qué pasa zona por zona? Timiza, La Chuco, La Vaca, Patio Bonito, etcétera. Y el POT. ¿Qué es peleable allí? Ayer nos hicimos una reunión, antes de ayer, mirando exclusivamente
la Chucua La Vaca, ayer fue, y tomando decisiones. Decisiones no significa que se vuelvan realidad, son las decisiones de la administración en su gobierno, pero volverlo realidad, hay que mover todo el aparato para volverlo realidad, y hay que presionarlo. Miramos el tema del espejo, no hay espejo de agua, es el humedal La Vaca Sur. Ahí no hay espejo de agua, ahí hay una parcelación encima y hay un parqueadero de tractomulas. Tomamos la decisión de declarar de utilidad pública, que es una forma de llevar a comprar por parte del distrito el territorio y recuperar el espejo de agua. Además tomamos la decisión de ver cómo con la comunidad podemos conectar los dos humedales, La Vaca Norte y La Vaca Sur. Eso no es fácil porque ahí vive gente, entonces hay que hacer densificación para liberar el espacio público. Tomamos la determinación de llevar el humedal de La Vaca Norte hasta la frontera y el muro total de Corabastos. Solamente esas decisiones que estamos hablando nos enfrenta con mafias. Solamente esto. Que en un mapa aparecen como 3 punticos en medio de un... Pero solamente esas decisiones ya toca pelear con mafias que se quieren apropiar de la tierra. ¿Para qué el humedal? Bueno, no vamos a explicar eso aquí, todos ustedes lo saben. Ese humedal además se pega con el Parque Metropolitano Cañizales y permite un globo de espacio público que es casi un humedal, es un pulmón en ese espacio de la localidad. Si miráramos Timiza, que aún nosotros no lo hemos mirado, aparecerían temas parecidos, y si nos vamos hacia Patio Bonito, aparecen otros temas parecidos, y así en general en la ciudad de Bogotá. La lucha por el espacio es lo que nosotros queremos, y el instrumento es el POT, y por tanto coger ese POT como una bandera de lucha, no es perfecto obviamente, pero cogerlo como una bandera de lucha, la lucha por el espacio para la juventud es fundamental. Y los invito a que lo pensemos, lo debatamos y actuemos. No entiendo por qué puede haber todavía canchas que se arriendan, si la determinación del distrito es que todos los espacios deportivos son gratuitos. Eso hace un año que hablamos de eso. Ahora el IDRD nos comenta el tema porque me sorprendió que aquí se planteara, cuando ya esa decisión ha sido tomada. Ese es el tema del espacio, pero también está el tema de la educación. Y aquí he escuchado planteamientos. ¿Por qué la jornada de 40 horas es para unos colegios y para otros no? Porque no nos alcanza la plata. La decisión que tomamos el año pasado fue pasar el presupuesto de la educación pública, que en el distrito es los colegios y el preescolar, ahora hablamos de la distrital, pasamos de 2.3 billones a 3.3, es decir, 1 billón más, de un año para el otro, con miedo de que no se ejecutara. Hoy podemos decir con tranquilidad que se ejecuta el 97%, es decir, que no se quedó guardado en los bancos. ¿Esa plata para qué va? Va para ver si podemos tener salacunas no, para poder tener preescolar y para ver si más muchachos pasan de estudiar 5 horas diarias a estudiar 8 horas diarias. Eso no es fácil. Cuando uno empieza a hacer las cuentas de cómo se hace, cuántos maestros, la infraestructura para ampliar.
Entonces se encuentra que vale tal cantidad de dinero que no se puede hacer con el 1.000.000 de estudiantes que hay en los colegios públicos, sino paulatinamente ir creciendo. En este momento hay 112.000 en 40 horas. ¿Cuándo llegaremos a 1.000.000? Que es el planteamiento de la compañera. Al paso que vamos haciendo estos saltos presupuestales en 16 años. 16 años. Bueno, yo veo que se están retirando y entonces escuchamos. Ah, bueno, eso está bien, para que pasemos. Pasemos. 16 años. Es decir, demora más que el metro poder darle educación 40 horas a la juventud bogotana. Cuesta más que el metro poderle dar a la juventud educación en 40 horas semanales. Y es más difícil que el metro poderle dar educación a la juventud 40 horas semanales. Es decir, este es el proyecto de la educación. Vamos en 112.000 y nosotros aspiramos cuando nos vayamos de aquí a que sean 250.000. Pero hasta ahí, y nos toca aumentar el presupuesto de la educación pública, si no, no logramos llegar a 250.000. Y para aumentar el presupuesto de la educación pública solo hay dos formas. O dejamos de tapar huecos en las calles y todo va cada vez más a la educación, o aumentamos los impuestos de ciertos sectores de la sociedad bogotana de tal manera que contribuyan a que podamos financiar más educación en la ciudad de Bogotá. Sí, pero estamos hablando del distrito. Aquí las fuerzas militares no dependen de nosotros. Ni siquiera el presupuesto de la policía depende de nosotros. Ahora, entonces nosotros queremos que los niñitos de preescolar tengan 40 horas, ojalá todos, es la decisión nuestra, y que los que están en 10 y 11 grado, en media, tengan todos 40 horas. Y poco a poco en el tiempo, entonces, lo que no tiene 40 horas vaya pasando progresivamente a 40 horas. Una parte de los profesores y una parte de los rectores no quieren este programa. Y entonces lo primero que nos ha tocado es ir convenciendo a los rectores y a los profesores de que el programa es bueno, porque esos son los conflictos de la administración. Pero viene otro problema, que nosotros, sobre todo a partir de los hechos del 28 de agosto y 29, hemos discutido. Se llega al 11 y ¿qué pasa después? Más o menos salen 48.000 muchachos y muchachas del 11 cada año. Salen. 18.000, un poco menos de 18.000 entran a alguna universidad o al SENA, pero 30.000 más o menos no entran. En localidades eso es casi el 80%. Ciudad Bolívar es más del 80%. Es una juventud que estudia, pero después ya no hay nada, a buscar trabajo, y es trabajo de bachiller. La muchacha generalmente, en un porcentaje elevado, tiende al embarazo, a formar un hogar o, desgraciadamente muchas veces, a ser mamá sola, complicando más la situación, y el muchacho va por ahí, en el rebusque. Y eso obviamente va forjando las violencias que conocemos, jóvenes que matan jóvenes, que creo que es el primer pacto que las organizaciones juveniles deberíamos tratar de, como una sombrilla protectora, de irradiar en el conjunto de la juventud. Jóvenes que matan jóvenes, ¿para qué?
¿Para qué, digamos? Esa violencia que vemos, la mayor parte de los muertos violentos en Bogotá, muertes violentas en Bogotá es de jóvenes. Y cuando uno mira al victimario también, son jóvenes. Jóvenes que matan jóvenes no tiene ningún sentido, pero es el producto de esta situación que estamos viendo. No hay espacio, no hay generación de ingresos, no hay educación en el nivel que toca para superar la segregación social, que ya no es salir del bachillerato, sino que ahora es salir de la universidad, salir de la universidad. Pero para salir de la universidad hay que entrar. Y entonces, ¿cómo se entra? Nosotros hemos tomado una decisión que quiero que también la discutan, la debatan. Si podemos, la volvemos bandera. Lograr que los 30.000 que no entran, entren. Entonces, ¿eso cómo se hace? Nosotros queremos construir, no es con la distrital. La distrital, como su nombre lo indica, es la Universidad de Bogotá. Los otros son universidades nacionales, públicas o privadas. Pero la Universidad de Bogotá es la distrital, la que ha sostenido el distrito financieramente. Nosotros entregamos 40.000 millones para hacer la sede de Bosa. Cuando yo llegué a la alcaldía, hace 2 años ya, estaba la plata ahí, para la sede de Bosa, de universitaria. Hoy ya llevamos casi la mitad del gobierno, ya nos quieren tumbar, pero no han puesto un solo ladrillo. Es decir, la universidad distrital tiene en sus cosas administrativas tal asunto que no está no es que no tenga la plata, sí la tiene, pero no la gasta, no la invierte. La sede de Bosa no existe hoy. Entonces nosotros tomamos una decisión, hacemos nosotros mismos las sedes. Y lo que queremos hacer es una forma de sedes, y voy a poner el nombre, en los terrenos que son del distrito, que se llaman de la LO, la Avenida Longitudinal de Occidente. Y aquí viene, porque esto es la política, así es la política con P mayúscula. ¿Qué era la LO? Un proyecto de hacer una gran autopista de 8 carriles, 4 para allá, 4 para acá, pasando por todo el occidente extremo de la ciudad de Bogotá, con peaje para vehículos particulares. Y entonces cuando uno traza ese mapa en la ciudad de Bogotá, uno se pregunta, ¿pero quiénes iban a usarla? Y se sabe quiénes iban a usarla porque la ALO, allá en el lado de Suba, pasaba por encima del humedal La Conejera y seguía esas tierras que Peñalosa llama potreros de vacas, que están al norte de La Conejera hasta Chía. Pues allá era donde pensaban urbanizar estratos altos, y como la autopista norte ya no da abasto, pues esa ALO era para que ellos pudieran entrar a la ciudad y por las vías que van hacia el centro circular. La pregunta era, ¿y la población de Patio Bonito y la población del Recreo allá en Bosa o la población de Santa Cecilia en Engativá o la población del Rincón en Suba, qué le importa esa autopista? Solo van a oír solo ruidos de los carros. Nosotros queremos que los bolsones de tierra que compró el distrito, porque ahí puede haber una vía, pero de menor especificación, además porque nadie la usaría para 8 carriles por una realidad. En las zonas donde iban a hacer la urbanización de estratos altos decidieron
decidimos, y un juez nos ayudó, que se construya la Reserva Forestal del Norte. Entonces, en vez de edificios, va a haber árboles. Y entonces, ¿qué carros van a dar los árboles? Y entonces quedan los bolsones de tierra. Los bolsones de tierra, nosotros queremos que se dediquen a espacio para construir las sedes universitarias de Occidente. Entonces vamos a hacerlas nosotros con nuestro presupuesto, por supuesto de la ciudad. Pero son unas sedes modulares que nos permitan hacer la infraestructura que se necesita el año entrante para primero y segundo semestre. El año que sigue, para que sea tercero y cuarto. Y así hasta acabar los 10 semestres. Infraestructura en 5 años, debe completarse la infraestructura para que quepan los 10 semestres de cada carrera. Entonces, lo que podríamos hacer es una infraestructura en Kennedy, en Bosa, en Engativá, en Suba, por el lado de Ciudad Bolívar con Usme. La primera inversión es para primero y segundo semestre que quepan 30.000 cupos. Nos toca hacer convenio con todas las universidades públicas de la ciudad para ofrecer los programas. Nosotros ponemos la infraestructura. Si esto resulta, tendríamos en un año la posibilidad de que los 30.000 jóvenes, muchachos y muchachas que salen de los colegios y hoy no entran a nada, puedan entrar. Es decir, la totalidad de la juventud que sale de 11 tenga la oportunidad de entrar a la universidad. Y en el transcurso del tiempo pueda salir de la universidad. No simplemente entrar, porque entrar es difícil, pero es más difícil salir. Pero ya saliendo, estamos en otro mundo. Ese es el esfuerzo que queremos hacer. Entonces, aquí hay una lucha por el espacio, porque es una lucha. No es sino que lean la prensa para ver cuántas voces de poderosos salen queriendo derogar el POT. No están pensando en ustedes, están pensando en los intereses de la construcción afectados porque decimos que hay que generar espacio. Y aquí también, al trasladar recursos del presupuesto para hacer sedes universitarias, para hacer el programa de 40 horas y el preescolar, pues tenemos que sacrificar otro tipo de objetivos que algunos sectores de la sociedad bogotana ven como prioritarios. Porque nosotros hemos considerado que esto es lo prioritario y es la esencia de la Bogotá humana. El espacio, la educación y lo que menos podemos realmente trabajar es en la generación de ingresos, que es el emprendimiento, por una razón básica. Se necesita crédito, el dinero, el capital, y el crédito lo tienen los bancos, y los bancos son privados, y cuando quisimos hacer un banco público, eso fue lo primero. 3 veces han rechazado el proyecto en el Consejo de la Ciudad. Los mismos banqueros privados se mueven de tal manera que impiden que las fuerzas políticas que están en el Consejo Distrital aprueben la idea del gobierno distrital de tener un banco público. Y ahí tenemos que confesar que hemos fracasado, no hemos podido. Y entonces son formas de crédito pequeñas, marginales, no en la dimensión que quisiéramos, que es lo que aquí hablan de proyectos productivos y cosas de esas, pero son pequeños, que nosotros las ponemos al servicio de ustedes, pero que son insuficientes. Esa lucha
sí que está por darse, la democratización del crédito. Ahora, fuera de estos tres temas, hay unos planteamientos más concretos que a mí me interesa que se desarrollen y en la discusión que ustedes vayan teniendo, veamos qué pasa. El tema de la cultura. No es que sea un tema más pequeño por menos importante, no, sino nosotros tenemos aquí los clanes. Por Twitter me llega que no le están pagando a los gestores. Espero que sea mentiras. Bueno, el clan es un edificio que se arrienda. Empezamos en una localidad, se han venido, ya van 6. Y entonces nosotros contratamos los gestores culturales, los productores de cultura de una localidad para que le enseñen a los muchachos y a los niños de la jornada de 40 horas. Y entonces hacemos dos cosas al mismo tiempo. Hacemos 40 horas porque parte de la educación juvenil debe ser en cultura, en arte. Eso no hay que mirarlo peyorativamente. Pero al mismo tiempo el pago que hacemos se lo entregamos no a profesores comunes y corrientes, sino a gente que produce cultura en la localidad. En Rafael Uribe Uribe, que fue el primero que hicimos, más o menos 2.000 niños al día eran. Y allí había no sé cuántos gestores culturales, unos 40 a los cuales les pagamos. Entonces se produce que hacemos 40 horas, pero por otra parte apoyamos el movimiento cultural de la localidad. En Kennedy, si me disculpan la palabra, sí, pero es que hay que luchar primero para que sea realidad. Ahora hablamos, bueno, ahora más adelante, porque es en el clan de la localidad, ¿dónde está? En Castilla, pero creo que es tan grande que necesitamos más de uno. En Castilla son 1.200 niños, 1.200 metros cuadrados. ¿Cuántos jóvenes? 2.500 diarios. La localidad da casi para 5.000 diarios, hay que hacer bien las cuentas. Es decir, tenemos que poner 3 clanes, pero ya tenemos uno. Eso nos permite, ahí, es una idea muy nueva y cada vez más exitosa, nos permite financiar, ayudar, apoyar el movimiento de producción cultural de la localidad. Entonces me parece que es un tema que ustedes también deberían debatir, cómo funciona el clan y si el clan realmente se convierte en un promotor de producción cultural y artística juvenil de la localidad, que además tiene que visibilizarse, porque es que la cultura es producirla, mostrarla, por tanto otros la ven, y eso tiene que tener unos sitios donde mostrarla, donde otros la ven, y retransmitirla, que es lo que hace Canal Capital, y que es otro de los grandes aciertos de este gobierno, que hemos podido hacer que el canal sea un gran democratizador de la cultura en la ciudad de Bogotá, con mucho acierto. Hay que mantenerlo y hay que fortalecerlo. Son temas de lo que ustedes han planteado, no son todos los temas. El tema de los derechos humanos, el tema de la policía y la juventud. No solamente del ejército y la juventud, sino el de la policía y la juventud, que es más cotidiano, es diario, y que tiene muchísimos problemas. Hay un comandante nuevo de la policía en la ciudad de Bogotá que le escuché ayer fue el discurso de posesión de él como comandante de la Policía Metropolitana, General Sánchez. Que me gustaría, no sé si ustedes lo tengan, pero sería bueno que lo puedan repetir y que los jóvenes pudiéramos. Son discursos, obviamente, son palabras, pero las palabras expresan el alma.
que ustedes puedan analizar el discurso del general. Que los jóvenes escuchen el discurso del general Sánchez, porque el general Sánchez planteó una serie de temas que literalmente lo pondrían al lado de nosotros, por la profundidad con que manejó los temas. Y creo que es conveniente que empiece a establecerse, porque eso, la policía también, si es difícil el distrito, o sea, nosotros pensamos de una manera, pero ¿cómo piensa el funcionario que recibe al señor que va a entregarle la factura del agua? Lo recibe con los dientes destemplados, le pega una grosería y el señor piensa que somos nosotros. Pero es porque nosotros porque es complejo mover decenas de miles de personas. Pues ¿cómo será la policía? Entonces puede que un general piense de una manera, pero ¿y el patrullero que está en el barrio cómo piensa? ¿Cómo actúa? Pero a mí me parece que deberíamos, a partir del discurso del general, abrir unos espacios de diálogo entre jóvenes y policía en cada localidad. Que eso deberíamos, los alcaldes locales deberían ayudarnos en eso. De diálogo, de que se puedan sentar aquí los coroneles, etcétera, y miembros de la policía de base y allá los jóvenes y decir, bueno, aquí, aquí y aquí, y la electricidad, ¿qué? ¿Y por qué se permite electricidad? ¿Por qué electrocutan jóvenes? El tema de la UPJ que lo hemos discutido. Aquí se piensa que se cierre, yo lo que pienso es que debería ser controlada por el distrito, que sea independiente del manejo de la policía, pero digamos, el diálogo policía-jóvenes hay que establecerlo, porque si no es una guerra, policía contra jóvenes, y de ahí ¿quién gana? No afirmaría eso, pero yo creo que no gana nadie. No gana nadie, porque la policía también es un muchacho joven, que tiene una educación. Yo pienso que perdemos todos si hay un conflicto entre policía y joven. Al policía lo pueden cooptar las mafias, ¿o no? Al joven también, que no es policía. Todo eso pasa. El que va ganando ni siquiera es el que vive en la olla. El que va ganando es el grande que va mandando la mercancía a las ollas. Ese no vive aquí. Y ese no está en el conflicto, y ese no está en la... Ese maneja todo como el titiritero, como es, desde lejos, pero se va llenando los bolsillos del billete. Y después ese mismo es el que nos manda a desaparecer. Ese mismo es el que mueve las cosas de tal manera que el que va descubriendo cómo son los asuntos va siendo golpeado, va siendo desaparecido, va muriendo. Entonces me parece que hay que establecer un diálogo policía-jóvenes. Me parece que es importante. Hay otros temas, no vamos a cansarlos porque se nos va este tema. Este tema no es el que produce la violencia. Esto es una excusa. El color es una excusa. Lo que produce la violencia es la falta de oportunidad. Y cierta manera de expresar la represión a partir de pensar que el territorio es de unos y no de otros. Unas fronteras invisibles que los jóvenes van construyendo en el territorio mismo, pero porque falta el espacio, porque falta la educación, porque falta la oportunidad de vivir. Y entonces esto se vuelve una excusa. Pero lo que hay detrás de esto, con todo el respeto, es un negocio. Es un negocio que en el mundo sí que mueve billete. Ustedes conocen mejor eso que yo.
Y entonces, ¿cómo es posible que mientras por un lado se produce un enorme negocio y un enorme billete apropiado por unos cuantos por allá, sobre todo en Europa y en Estados Unidos no, porque esto no les gusta, allá hay otros, entonces los jóvenes pobres se estén matando unos con otros mientras el negocio prospera? Me parece que no es lo razonable. Me parece que hay interesados en que los jóvenes marquen territorio y se maten unos con otros o se agredan para que no piensen en que tienen que tener el espacio, tienen que tener la educación, tienen que tener las oportunidades de la vida. Me parece que esto, y no soy enemigo del fútbol, como buen colombiano pues nos gusta, pero nos parece que esto nos está haciendo equivocar los objetivos generales de la lucha de los jóvenes en la ciudad de Bogotá y del país. Y entonces aquí lo que necesitamos es que las camisetas verdes y rojas y azules y de rayas, etcétera, marchen con propósitos comunes, no que se estrellen unas con otras. Es decir, que lo multicolor que es finalmente un poco nuestra filosofía, por eso están esas siglas así, esa publicidad, que lo multicolor, que lo diverso, que lo que es diferente, se junte para dar luchas comunes. Si no, la juventud no va a tener oportunidad. Si no, la guerra sigue. Y la guerra que sigue allá se vuelve excusa para hacer guerras aquí. Y si hay guerras, ¿qué vida? ¿Para qué humedales? ¿Para qué sembrar árboles? ¿Para qué construir sedes universitarias? ¿Para qué ponerle internet a los colegios si nos vamos a matar unos con otros? Entonces, a mí me parece que la juventud tiene que lograr construir unos paraguas de protección que impida que las necesidades mismas terminen haciéndonos matar unos con otros, porque eso solo le interesa a los que se llenan el bolsillo de billete. Y esa no es la lógica de lo que tenemos que hacer. Bueno, yo dejo ahí porque creo que hemos hablado de varios temas un poco a profundidad. A mí sí me gustaría, no sé si ustedes van a quedarse acá, ¿no es cierto? Van a pernoctar. Pero a mí me pasa lo de Jaramillo, que hoy ya los relativamente jóvenes no. Entonces, a mí me gustaría que hubiera un cruce de opiniones, pero ya por cosas concretas. Por ejemplo, el IDRD, explíquenos el tema de si se cobra o no se cobra en las canchas. Clarisa puede ayudarnos a plantear el tema del movimiento cultural y los clanes. Jorge, pues está metido un poco ya en otros temas, pero aquí el tema de derechos humanos me parece importante, el canal Capital y la presencia en la localidad. Es el alcalde local, obviamente, el alcalde local, porque la reparación, mantenimiento de parques locales, nosotros queremos que lo hagan los jóvenes, pues pagando, pero que los jóvenes sientan que lo que están haciendo en el parque local los hace dueños del parque, y que los vecinos, al ver los jóvenes recuperando el parque, entonces sientan que el joven en el parque no es un enemigo, que es lo que está pasando. Entonces, la tesis de las juntas de acción juvenil, no como contraparte de las juntas de acción comunal, que están llenas de gente relativamente joven, muy relativamente joven, no para confrontar, porque todos tienen derecho, todos, no, pero que sí debe haber una expresión propia de la juventud, que no está representada en las juntas de acción comunal. Me parece que es importante como idea. Yo no sé si se puede viabilizar por decreto, pero que hubiera elección, cada barrio eligiera como se eligen las juntas de acción, ¿cierto? Los jóvenes del barrio eligen su junta de acción juvenil del barrio.
Eso sería, en todos los barrios de Bogotá, eso sería una cosa, a mí me gusta la idea para que la estudiemos. Carachas tiene un liderazgo en materia de barras futboleras, que también me gustaría que aquí se expresara un poco los problemas que hemos tenido, los avances, el papel de Misión Bogotá, que aquí se planteó, etcétera. Entonces me parece que esta reunión debe continuar, así me retire un ratico, para que podamos seguir profundizando en todos los temas que ustedes han planteado aquí. Bueno, gracias, muy amables.